Hoy vamos a hablar de la cerveza inglesa. Inglaterra, junto con Alemania y Bélgica, representan las escuelas clásicas de cerveza. Son las que sentaron las bases en las cuales se sustenta todo el movimiento de cerveza artesanal e inclusive la cerveza industrializada. Vamos a ver qué es lo que hace a la cerveza inglesa tan especial y espero hacerte verdaderamente fan de ella. Estos son estilos de cerveza que definitivamente puedes probar y realmente te recomiendo, ya que te va a dar más idea de lo que estamos hablando. Vamos a darle. Inglaterra tiene una tradición cervecera bastante antigua. Cada vez que ves una representación tipo Edad Media, tipo El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, donde ves estas escenas donde están en una taberna tradicional con barriles de madera y así, es una representación de lo que venía siendo la cultura cervecera inglesa antes de la Revolución Industrial. Cuando llegó la Revolución Industrial, todo cambió. Antes no había recetas de cerveza específicas, no había estilos. La mayoría de cervezas eran ya sea hechas por las gentes o las tabernas o en las casas, la gente que hacía la comida era la encargada de hacer también la cerveza. Fue en la Revolución Industrial que se vinieron los cambios que hicieron que existieran los estilos y le debemos muchos de los avances tecnológicos de la cerveza a Inglaterra. Por decir solo algunos, Inglaterra fueron los que crearon los hornos para tostar malta que no usan madera. Por lo tanto, maltas tostadas limpias que no huelen a madera o a tocino. También fueron los primeros en ocupar levadura limpia, esto es, ocupar específicamente la levadura que necesitabas en vez de un cultivo que podía tener otras cosas. Y también la refrigeración necesaria para que se hiciera una fermentación estandarizada. Cambios que no solo ocupó Inglaterra, sino que Alemania y Bélgica también ocuparon en sus propias escuelas. Pero ¿cómo es una cerveza inglesa tradicional? Una típica cerveza inglesa es una ale maltosa con un amargor bastante moderado. Recordemos que la fermentación ale es la fermentación tradicional, antes de que ocupáramos fermentaciones más bajas creadas por los alemanes. Algo que es muy famoso en Inglaterra es el concepto de Real Ale o Cask Ale, que es cerveza que se sirve en barriles, ya sea de acero en este momento o en su tradicional antes de madera, que está a temperatura ambiente sin pasteurizar y que le dan un cuerpo más cremoso a la cerveza. Esto se debe a que en Inglaterra tenemos un clima muy diferente al que tenemos en Latinoamérica. Aquí el clima promedio es caluroso, fuera de las épocas de lluvia. Por lo tanto, la cerveza que nosotros nos gusta tomar es cerveza que nos sacia la sed, que nos refresca. Sin embargo, si tú vivieras en Inglaterra y tu día promedio fuera oscuro y lluvioso, tú querrías una cerveza que te arropara por dentro. Saliendo del trabajo, buscarías refrescante. Buscarías una cerveza que más bien fuera parecida a algo que te arropa y te prepara más bien para ir a dormir y prepararte para el día siguiente. Y algo importante también mencionar es cuando hablamos de la escuela de Inglaterra, no solo hablamos de Inglaterra, hablamos del Reino Unido, incluyendo Irlanda, Escocia y Gales. Así que ahora sí vamos a hablar de los estilos de Inglaterra que tienes que conocer. Empezando por el Golden Ale. Como lo dijimos antes, los ingleses realmente no hacen cervezas lager, pero eso no significa que no tengan cervezas claras. La diferencia es que en vez de ser una cerveza más herbal, más amarga como una Pilsner de República Checa, la Golden Ale es más maltosa y por lo tanto más mielosa y dulce. Sin embargo, mantiene la esencia refrescante de una cerveza clara. Luego viene la Bitter, que en mi humilde opinión es uno de los estilos más emblemáticos de la cerveza inglesa. Bitter significa amargo, pero no amargo como la IPA moderna, no, un amargor mucho más moderado, ya que Inglaterra, al igual que Alemania, tiene sus propios lúpulos. Los lúpulos ingleses no son tan herbales, no son tan amargos, sino son más bien especiados y bastante más balanceados. Lo que hace a la Bitter un estilo que, en mi opinión, es el puente entre una lager ámbar y una India Pale Ale. Más maltosa, ligeramente más lupulosa, pero no llega a ser mortalmente amarga como una IPA americana. Y hablando de IPAs, los ingleses también crearon las IPAs. Hay un estilo que es el Pale Ale, el estilo original de la India Pale Ale, que ha estado mucho en desuso, sin embargo, vale la pena mencionarlo. Y este estilo cuenta la leyenda que llevaban los ingleses a los soldados que estaban colonizando la India. Como los ingleses son fresas y no querían tomar las bebidas de la India, los ingleses llevaban en barricones la cerveza. Para que esta cerveza llegara bien, le agregaban cargas extra de lúpulo que, como vimos en el video de los ingredientes, ayudaba a que los gérmenes y las bacterias no le afectaran tanto. El resultado era una cerveza mucho más amarga para la época que lo que era la Pale Ale tradicional. Este estilo fue posteriormente modernizado y agarrado por los americanos como su estilo más emblemático, pero la India Pale Ale inglesa representa la original. Luego, acercándonos un poco al lado más oscuro de los ingleses, tenemos el Brown Ale o el oscuro. Aquí, cuando hablamos de este estilo para adelante, hablamos de la caramelización de la malta y cómo poco a poco se va haciendo cada vez más tostada. En el caso de la Brown Ale, tenemos estos perfiles dulces, caramelosos, ligeramente nuezosos,
que hacen a la cerveza bastante agradable. Es, digamos, como una versión inglesa de lo que vendría siendo una negra modelo, bastante más corpulenta, muy deliciosa si te gustan ese tipo de cervezas. Siguiendo en el camino oscuro, tenemos el estilo más emblemático de Inglaterra, que es el Porter, también llamado London Porter, el estilo favorito de los trabajadores ingleses. Así como a nosotros nos encanta, como dije, la lager, a un inglés trabajador, después del día de trabajo, lo que él quiere es ir al pub a echarse su pinta, ya sea de bitter o de porter. La porter y la brown ale casi que comparten esencias, simplemente que la porter es un poco más tostada que la brown ale, por lo tanto tiene sus sabores más bizcochosos. Recordemos que cuando tú empiezas a tostar o a caramelizar las azúcares, como en un crème brûlée, puedes irlo avanzando hasta el punto donde llegas casi al tostado, pero que no es tan así. Da un sabor un poco más chocolatoso. Y finalmente, uno de los estilos también más conocidos de los ingleses es el stout. Pero ojo, aquí ya no hablamos de Londres, aquí hablamos de Irlanda. Seguramente has oído hablar de una pequeña cerveza llamada Guinness, que es una de las cervezas más famosas. Si bien la mayoría de la gente no conoce de estilos convencionales o estilos artesanales, la Guinness seguramente está en tu radar. Este estilo se le llama Dry Stout o Stout seca. Es un estilo que es de cuerpo bastante más bajo de lo que estamos acostumbrados y tiene un perfil mucho más tostado, seco. Además es un estilo que no es tan corpulento, por lo cual es tradicionalmente nitrogenado, lo cual le da ese famoso cascadeo y ese cuerpo un poco más denso. Pero no te dejes engañar, la Guinness no es tan densa. Hay muchos más estilos modernos que agarran esta esencia de la Stout seca, pero la llevan a un estado mucho más bueno. Por ejemplo, Brewdog, que es una cerveza artesanales por excelencia de Escocia, pero bueno, Reino Unido, como lo dijimos, tiene una muy buena versión, que es con la versión moderna de la Guinness, que es bastante mejor. Pero los ingleses no se quedaron atrás y ellos crearon sus propias stouts. De las más famosas es la Cream Stout, que es de la familia de las stouts dulces. Son cervezas que tradicionalmente se adicionan con avena y lactosa para un sabor mucho más dulce, que no llega al tostado cafetoso de la Dry Stout, sino se queda más en ese agradable mocha ligeramente lechoso, que es de mis stouts favoritas. Con eso cerramos esta fase de los estilos. Obviamente hay muchos más estilos que podríamos mencionar, como por ejemplo la Red Ale irlandesa, las cervezas de Escocia que requieren su propio video específicamente, o el Barley Wine inglés, que es una simple chulada. Sin embargo, como son difíciles de conseguir aquí en México, la verdad prefiero que en este video puedan ser cervezas que puedas comprar en el City Market, en la Naval o en la Belga, una de las tiendas más famosas en México para encontrar cerveza artesanal. Si bien en Latinoamérica no apreciamos tanto las cervezas inglesas o estamos más familiarizados con las cervezas alemanas o belgas, Inglaterra representa las bases sobre las cuales todo se construye. Si bien Estados Unidos popularizó la IPA y la Stout, sin Inglaterra estos estilos simplemente no hubieran sido posibles. Y como se dice, para poder entender el presente, el futuro, es importante voltear a ver al pasado para saber cuáles son las bases sobre las cuales estamos construyendo. Al final, ¿qué hubiera sido de la música sin los Beatles? Es lo mismo aquí. Sin la escuela inglesa no hubiéramos tenido nuestros estilos favoritos. Con esto damos un fin a este video. Yo te agradezco mucho por estar sintonizándonos. Recuerda que puedes formar parte de nuestro Patreon, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Acceso a videos especiales, a detrás de cámaras, incluso a live y eventos, sobre todo si vives en México, para acercarte más a la cerveza. Estamos buscando hacer una comunidad de amantes de la cerveza y cambiar la escena cervecera en México. Muchas gracias por visitarnos. Recuerda me gustearlo, compartirlo y nos vemos en el siguiente. Salud y namaste.